Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la segunda parte de la tercera jornada de este ciclo de contar la historia en clave emocional. Y ahora vamos a dar paso a la conferencia que impartirá Florencia Gutiérrez, a quien tengo nuevamente el gusto de presentar. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Tucumán, maestra y doctora en Historia por el Colegio de México, investigadora del CONICET en el Instituto Superior de Estudios Sociales y profesora de Teoría e Historia de la Historiografía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. Actualmente dirige el proyecto de investigación Construcción, alcances y límites de las políticas sociales, Tucumán, siglos XIX y XX, financiado por el Consejo de Ciencias y Técnicas de la UNT. Sus principales líneas de investigación son la historia social del mundo del trabajo azucarero en Tucumán durante el primer peronismo e historia política y social de los trabajadores de la Ciudad de México a fines del siglo XIX. Es además vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Historia Social e integrante de la Red de Estudios sobre el Peronismo, además de participar como una de las principales coordinadoras de Atarraya, una red y un blog muy importantes que también han soportado, han sostenido este ciclo de los seminarios taller y las conferencias de contar la historia en clave emocional. Florencia nos dictará ahora una conferencia donde ya podremos seguramente ver en plenos resultados parte de la investigación sobre la cual en el seminario taller nos habló, digamos, de la obra negra, cómo se construye, y ahora creo que vamos a encontrar resultados de esa investigación. La conferencia lleva por título también Poder obrero, espacio y emociones, la politización del miedo en los ingenios azucareros, Tucumán, Argentina, durante el primer peronismo. Pues sin más, le doy el micrófono y con ello la palabra. Muchísimas gracias, Florencia, por haber aceptado venir a impartir esta conferencia. Bueno, muchas gracias, Matilde, por la presentación, y vuelvo a hacer extensivo el agradecimiento a la licenciatura en Historia del Instituto Mora y, como señaló Matilde, también a Atarraya, Historia Política y Social Iberoamericana. Bueno, aquí ya saben, ustedes ya se ven casi tucumanófilos. Tucumán es una provincia del norte de Argentina y, como les señalé hace un ratito, azucarera desde fines del 19 hasta la actualidad. Y también, por lo que conversamos hace un rato, el proceso de sindicalización azucarera comenzó en los años 40, impulsado por el peronismo. Y entonces lo que quería compartir hoy con ustedes es cómo se cruza la construcción de ese poder obrero, de ese empoderamiento de los trabajadores azucareros a partir del proceso de sindicalización, con las emociones y con otra variable. Hoy mencioné que las emociones se deberían pensar siempre en el cruce con las cuestiones de clase y de género, y ahora me gustaría incorporar otra dimensión que creo sirve para explicar las emociones, sobre todo cómo circulan y se retroalimentan, que es la cuestión del espacio, ¿no? Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes hoy. Esta foto es una foto aérea de un ingenio azucarero, del ingenio Mercedes, en los años 30. Ahora volvemos a enero del 46 y les voy a leer un telegrama que le envía el propietario del ingenio Concepción, que era la fábrica azucarera más importante de Tucumán en ese momento, al interventor de la provincia.
y decía así: pongo en conocimiento que en este momento es asaltado el ingenio por turbas concentradas desde horas de la mañana, cometiendo toda clase de desmanes en edificios administrativos, casas de familia, rotura de portones, cercas y otros daños en la propiedad y personas que aún no es posible precisar, pues las puertas de entrada del establecimiento están en poder de los huelguistas sin que la policía haya adoptado medida alguna. Este telegrama nos sitúa en el problema central que hoy quisiera compartir con ustedes, que es la relación entre protesta obrera, espacio y miedo. Y en ese sentido se procura responder a 3 preguntas. ¿Qué temores despertó en los empresarios azucareros tucumanos el poder obrero nacido al calor del proceso de sindicalización que, como les dije hace un ratito, logró que en cada uno de los 27 ingenios se funde un sindicato por primera vez? Y no solo la sindicalización, sino lo que venía por detrás de ese proceso de sindicalización, que era el papel regulador del Estado. Un Estado que, sobre todo en el caso de la industria azucarera, a través de decretos presidenciales, fue pautando el ritmo de los derechos sociolaborales. Otra de las preguntas que quería compartir con ustedes es la espacial, ¿no? ¿Por qué la configuración espacial de las comunidades laborales azucareras? Esta es una primera foto que nos remite a cómo era espacialmente ese mundo azucarero, constituye una dimensión clave para explicar cómo se vivieron y cómo circularon esos miedos. Y a su vez, frente a la protesta obrera, ¿qué miedos agitaron los empresarios para contrarrestar la ofensiva obrera? Para responder esta pregunta, lo primero que debemos señalar es que en los años 40 la experiencia de los trabajadores argentinos, pero sobre todo de los rurales, fue profundamente transformada entre el 43, cuando Perón llega al Departamento Nacional de Trabajo, y el fin de la primera década peronista, que tuvo lugar en el 55, en 1955, con el golpe de Estado que puso fin a la segunda presidencia de Perón. Como señaló el historiador Juan Manuel Palacio, nadie podía imaginar un salto tan grande en el número y alcance de las protecciones y derechos para los trabajadores en tan corto tiempo, ni mucho menos que el Estado Nacional se iba a proponer aplicarlas de una manera tan firme y sistemática en todos los rincones del país. En este sentido, podemos decir que el Estado asumió una decidida presencia especialmente disruptiva en el mundo rural y a la que no fue ajena la agroindustria. Aquí les muestro unos mapitas nada más para comentarles la región azucarera. Hasta el día de hoy, la región azucarera fuerte del noroeste argentino comprende las provincias de Tucumán, que es la provincia esa chiquitita que está ahí en el medio, la de Salta y la de Jujuy, y en los años 40 también había ingenios en esa bota que aparece a mano derecha, que es la provincia de Santa Fe, y también en Chaco. Ah, sí, la cuenca cañera de Santa Fe es parecida a Tucumán, porque Tucumán, a diferencia de Salta y Jujuy, tiene unos actores que, bueno, hacen a la puja más distributiva un poco más democrática, que son los plantadores independientes o los cañeros, que no tienen Salta y Jujuy. ¿Esto qué significa? Que hasta el día de hoy los ingenios de Tucumán necesitan de los plantadores de caña que les suministran la materia prima para la elaboración del azúcar, en cambio Salta y Jujuy se autoabastecen. Y esa ha sido una polémica hasta el día de hoy porque supuestamente los ingenios de Salta y Jujuy, al no depender de los cañeros, son más ingenios más eficientes. Este es Tucumán y ahí están los ingenios azucareros que existían en Tucumán en los 40, antes que llegara el 66 y llegara Onganía y cerrara los ingenios. Hay 3 dimensiones estelares, que es la que les adelanté también hace un ratito, que nos sirven para pensar en la construcción de ese poder obrero y también en el temor que empezó a circular en los pueblos azucareros y sobre todo en los empresarios. Esas 3 dimensiones son, por un lado, el avance de la legislación laboral a través de decretos y, como dijimos, no solo a través de la legislación, sino a través de su observancia a partir de una cantidad de inspectores que empiezan a recorrer los pueblos, inspectores de la Delegación Regional de la Secretaría de Trabajo y Previsión, en procura de su cumplimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido,
la inédita ampliación de derechos laborales fue especialmente transformadora en estos espacios como el azucarero, donde la patronal defendía que las relaciones entre trabajadores y empresarios, entre el capital y el trabajo, eran contratos privados entre partes iguales. Esa es otra construcción de sentido que el peronismo va a poner en cuestión. La segunda dimensión importante a tener en cuenta para comprender el miedo que comienza a circular en estas comunidades es el aliento a la sindicalización obrera, que lleva a la conformación de sindicatos de base, que se lo denomina así porque son los que se fundan en las fábricas azucareras, y la conformación de FOTIA, que hasta el día de hoy es la organización de segundo grado que nuclea al sindicalismo azucarero. Y, en tercer lugar, la creación de los tribunales de trabajo, que va a promover el acceso de los trabajadores a la justicia para resolver los conflictos laborales individuales, conflictos que antes se tramitaban en el fuero civil con procesos muy largos y onerosos. La creación de la justicia laboral supone cuestionar esa idea de que el contrato de trabajo vinculaba a dos partes libres e iguales, y va a postular la desigualdad intrínseca entre el capital y el trabajo y la necesidad del Estado de compensar esa desigualdad. Imagínense, bueno, la revolución que supone la sindicalización, los decretos, la creación de la justicia laboral en el mundo obrero. En este sentido, la justicia laboral se va a convertir en un nuevo instrumento para la defensa y construcción de los derechos de los trabajadores. En este sentido, podemos decir que la mayor presencia del Estado y el avance de la sindicalización obrera, convertidas en inéditas protagonistas del mundo laboral azucarero, redimensionaron la relación entre patrones y obreros. Y ahora vamos a ver en qué sentido. A este proceso le fue inherente una dimensión, si se quiere, más subjetiva y revolucionaria, que tiene que ver con la forma en que el peronismo interpeló supuestos vinculados a las relaciones sociales y las formas de deferencia. Y esto lo señala un historiador inglés que ha trabajado mucho en el tema del peronismo, que es Daniel James. El peronismo puso en cuestión, dice James, cuál era el orden natural de las cosas y el sentido de los límites. Y el mundo del trabajo es una esfera privilegiada para mirar esta tensión que genera el peronismo al cuestionar las formas de deferencia y los sentidos de los límites. Una de las dimensiones de este cuestionamiento tuvo que ver con la transferencia de poder operada en las fábricas en favor de los obreros y en detrimento de los patrones, de las facultades patronales. Esto se ha analizado en muchos espacios, en el de la metalurgia, por ejemplo, ha sido uno donde se ha visto cómo los obreros ganan poder en detrimento de las prerrogativas patronales. Y en el caso azucarero, lo que yo pude observar es la injerencia de los sindicatos en la organización de los procesos laborales. Imagínense una prerrogativa eminentemente patronal, decidir cómo se realiza una labor, en qué tiempo, quiénes participan, etc. Y en otra cuestión muy sensible también a la patronal, que era la administración del personal, ¿no? Salud. Las demandas exigiendo el despido o el traslado, sobre todo de empleados y personal jerárquico, se volvió recurrente, se volvió una demanda muy socorrida por los sindicatos, y como contrapunto, por supuesto, desató la lucha de la patronal para restablecer el pleno control en los lugares de trabajo. De esta forma, alentados por la sindicalización, el rol regulador del Estado y la sensibilidad obrerista del gobierno, los paros se multiplicaron por los ingenios azucareros. Y eso en la prensa, es decir, se ve constantemente. Uno va avanzando día por día y ves paro en el ingenio Mercedes, paro en el Bellavista, y muchas de las causas eran estas: despedir al administrador, despedir al contador, que eran los cargos de mayor jerarquía, decidir cómo se realizaban las tareas de cultivo, a cuántos obreros había que contratar, etc. En ese sentido,
fue en los años 40 cuando por primera vez los empresarios asistieron azorados al proceso de organización sindical y con horror percibieron que muchas de las huelgas tenían por objeto incidir en la administración y organización de la fuerza laboral y el control de los procesos productivos, facultades hasta ese momento eminentemente patronales. Así, el trato desmedido o desconsiderado que los administradores y el personal jerárquico dispensaban a los obreros y la exigencia sindical para despedir a los inmediatos colaboradores de los empresarios fueron la causa de múltiples paros. Pero en las comunidades azucareras, el trastocamiento del sentido de los límites fue mayor que en otros ámbitos laborales, y es aquí donde entra la variable del espacio y la invitación a pensar cómo reponer esa dimensión espacial también nos sirve para pensar en las emociones. ¿Por qué decimos que en el caso de las comunidades azucareras este trastocamiento del sentido de los límites fue más profundo, fue mayor? Porque la patronal y los obreros compartían el espacio, la vivienda, el chalet de los propietarios del ingenio y las viviendas de los obreros permanentes, es decir, de aquellos que trabajaban todo el año en los ingenios, se constituía en un espacio compartido que implicaba la cercanía espacial entre patrones y obreros. En estos espacios, el poder obrero significó la asunción de una actitud desafiante, desestabilizadora, que los empresarios asumieron en términos de amenaza. En este sentido, durante los años analizados, el miedo se politizó. Esa emoción, entendida, como dijimos hace un rato, como la percepción de un daño, fue resignificada en el contexto de una transferencia de poder en favor de los obreros y un profundo cuestionamiento a las facultades patronales, dinámica que alteró la cotidianidad fabril y comunitaria azucarera. La reiterada declaración de huelga, la denunciada indisciplina y el avance obrero en tradicionales facultades empresariales promovían, en palabras de los industriales, cito, un estado de dislocación social intolerable, un calamitoso estado de cosas, una rebeldía improcedente que relajaba el principio de autoridad en los ingenios y atentaba contra la libertad individual en los pueblos. Entonces, la pregunta que creo nos podemos hacer es cómo el espacio incidió en la circulación del miedo. En razón de la configuración espacial de las comunidades azucareras, la percepción de amenaza vivida por los empresarios no se circunscribió al espacio fabril y el cuestionamiento a sus facultades. Y es en esta dimensión en la que me gustaría detenerme. Por el contrario, la cercanía entre el ámbito productivo, el ingenio, la fábrica, y el reproductivo en términos de vivienda, también suponía la proximidad entre el hogar de la patronal y de los empleados, del personal jerárquico del ingenio y de los obreros. El epicentro del espacio azucarero era el ingenio, ahí ven las chimeneas del ingenio, y el chalet de los propietarios. La distancia o la cercanía que el resto de las viviendas expresaba el estatus moradores, además, ¿no?, del diseño y la calidad de sus construcciones. En consecuencia, las destinadas a los pocos empleados jerárquicos y técnicos se ubicaban pegadas o frente a la fábrica, luego estaban la de los empleados administrativos y más alejada la de los obreros permanentes. Y ya bastante más alejados se ubicaban los pabellones o conventillos destinados a los trabajadores temporarios. Los temporarios eran quienes llegaban para la cosecha, familias enteras que llegaban de las provincias vecinas para levantar la caña. Y en ese sentido, algo que trabajé para pensar en las implicancias del espacio y la circulación de las emociones son las fotos aéreas, porque creo que nos permiten pensar cómo circulaba el miedo en esas comunidades donde la patronal compartía el espacio más íntimo y privado, como era el hogar familiar, con el de sus trabajadores. Y esta foto aérea del ingenio Bellavista, es un ingenio que se salvó del cierre, sigue trabajando hasta el día de hoy,
repone la particularidad de una geografía dominada por la centralidad del ingenio. Ahí ven las chimeneas. Bueno, no voy a perder tiempo con esto porque no me va a salir. Centralidad pero ahí se ven las chimeneas, que es el ícono productivo que está abrazado por un tendido férreo. El ferrocarril llegaba hasta las puertas del ingenio para traer la materia prima y para sacar el azúcar. Y la fábrica era la que dividía y organizaba un espacio claramente delimitado. Mirando, ustedes miren si les parece de frente la fotografía, a la izquierda del ingenio se destaca el chalet de los propietarios. Es ese cuadrado que está en medio chalet de los propietarios. Frente a él se ubican estas 3 viviendas, ahí las ven, estas 3 viviendas, cuyas dimensiones van decreciendo, que era el escritorio del ingenio, y las 2 restantes era la casa del administrador y del subadministrador. A la derecha de la fábrica, delante de 3 galpones donde funcionaba la carpintería, se distinguen un grupo de 5 viviendas. Bueno, ahí al costadito, este grupo de 5 viviendas que eran las destinadas al personal jerárquico. Y más alejados, y allá en el fondo superior, ahí, en el fondo superior derecho, el denominado pueblo obrero, que eran las casas destinadas a las familias de los obreros permanentes, es decir, quienes trabajaban todo el año en el ingenio. Y también algunas de los temporarios, que eran las más precarias. Entonces, aquí se ve claramente la convivencia entre el ingenio, el ámbito de producción y de reproducción y la cercanía espacial entre patrones y obreros. Esta particularidad espacial modeló los repertorios de confrontación obrera, los que superaron la esfera estrictamente fabril para impactar en la vida doméstica de los industriales y sus más cercanos colaboradores. Los obreros entonces convirtieron las huelgas en una instancia de politización del miedo. El desafío a la patronal en su más íntimo y doméstico espacio se convirtió en un gesto político inscrito en el cruce entre la percepción de daño de los empresarios y el revanchismo obrero. Y ahora vamos a ver por qué. Una de las cuestiones eran que los trabajadores tomaban el ingenio, controlaban el ingreso y el egreso, como leí en el telegrama que manda el propietario del ingenio Concepción. Se suscitaron diversos hechos de violencia, pero hay otra cuestión que acontecía en las huelgas que tenía que ver con la irrupción de los huelguistas en la usina eléctrica del ingenio, lo que suponía paralizar las actividades productivas, que no era poco, pero también privar de luz y agua a la comunidad azucarera. Decimos privar de luz y agua, era decir que se quedaban sin el suministro de agua, y tanto el propietario del ingenio como su administrador, su contador, sus empleados químicos, bueno, cantidad de empleados técnicos que existían sobre todo en la época de cosecha, y por supuesto también la comunidad obrera. En 1946, la patronal del San Pablo informaba lo siguiente: un grupo de obreros sacaron con amenazas al personal que trabajaba en la usina y cortaron la luz para dejar a oscuras el establecimiento y a la población del ingenio. La fotografía del ingenio San Pablo, este ingenio cerró no en los 90, no cerró en los 60, pero es uno de los pocos que se conservan intactos. Hoy es la sede del rectorado de una universidad. La fotografía del imponente chalet de San Pablo nos devuelve la estrecha cercanía con el ingenio, ahí se ven atrás las chimeneas, y por tanto repone el indisociable vínculo entre el funcionamiento de la usina y el suministro de los servicios de luz y agua a la comunidad obrera. Los obreros de la usina ocupaban, lo que dice Womack, una posición estratégica por su capacidad para interrumpir la producción y por ende coayudar a forzar la negociación sectorial. Pero en el caso de los ingenios,
el impacto de esta paralización productiva afectaba sin distingos a la comunidad azucarera. Es decir, suponía privar de luz y agua a los propietarios, administradores, personal técnico, administrativos, quienes vivían en las inmediaciones de la fábrica, pero también a la familia de los obreros permanentes. Y esto te generaba tensiones también, ¿no es cierto?, al momento de atacar y paralizar la usina entre la propia comunidad obrera, porque también suponía dejar sin luz a los hospitales y salas de primeros auxilios, que eran uno de los servicios que también brindaban los empresarios en el mismo predio del ingenio. Para la patronal, la suspensión de estos servicios generaba una situación de aislamiento que se agravaba con la especie de sitio que imponían los huelguistas, quienes asumían el control de los accesos de entrada y salida de las fábricas. Estas acciones fueron condenadas por la patronal al subrayar que afectaban la libertad de las personas que vivían en el ingenio, quienes eran privadas del derecho de libre tránsito y también eran privadas de los servicios indispensables para el bienestar, sobre todo el asociado al servicio hospitalario. Así, las huelgas no solo pusieron en jaque el sistema productivo, porque volver a poner la usina en funcionamiento implicaba también un alto costo productivo y más lo que se dejaba de producir, no solo se ponía en jaque el sistema productivo, sino que amedrentaron a los empresarios y al personal jerárquico en el seno de sus espacios. Entonces, por eso la cuestión espacial es tan importante, considero, para pensar cómo se politizó, cómo circuló el miedo cuando la patronal y los trabajadores comparten el mismo espacio, ¿no? No es lo mismo que la patronal viva en Tlalpan y los obreros en el centro de la Ciudad de México, que todos compartan el mismo espacio. Privados de los servicios de luz y de agua, atemorizados por hechos vandálicos, como señalaban los empresarios, y sitiados por no poder transitar libremente, los paros interpelaron a los propietarios y sus más estrechos colaboradores en su esfera privada. Podemos decir que para los empresarios y el personal jerárquico de los ingenios, el miedo circuló en estrecha asociación con un sentimiento de pérdida de seguridad que a su vez alentó emociones como la angustia y la zozobra, en gran medida resultantes de la vulneración de su espacio íntimo y familiar. Porque cuando estos empresarios deciden enviar, por ejemplo, los telegramas al interventor, claro, sus familias están en el interior de las viviendas, viviendas que eventualmente podían ser atacadas con piedras, roturas de vidrios, etc. Creemos que es posible afirmar entonces que las medidas de fuerza subvirtieron el universo empresarial, en tanto la percepción de daño, que es el concepto con el que podemos asociar al miedo, se conjugó con la conmoción de su domesticidad y la de sus inmediatos colaboradores. De esta forma, en espacios como el azucarero, la compartida geografía potenció y dotó de particulares sentidos el desafío obrero que por esos años irrumpió en el mundo fabril argentino. Así, en estas norteñas comunidades laborales, el temor de los empresarios, quienes asistieron azorados al cuestionamiento de sus facultades laborales, jugó con profundo e íntimo, porque a diferencia de otros espacios, la interpelación y confrontación obrera llegó hasta las puertas de su llave. Frente a las reiteradas huelgas, los empresarios utilizaron su órgano de prensa, que es la revista La Industria Azucarera, para denunciar el ambiente, señalaban ellos, de perturbación que se vivía en las fábricas, miedo asociado al estado, cito también, de arbitrariedad y violencia, de anarquía e inseguridad que reinaba en los pueblos azucareros y contaba con la presidencia de la policía. Miedo por las formas que asumía la protesta de los trabajadores, quienes, a decir de los empresarios, armados con palos y alambres, trataban de sembrar confusión y alarma. Ahora la revista, lo que nos permite la revista de la Corporación Empresarial, es recuperar la percepción de amenaza vivida por los empresarios y analizar cómo también los propios empresarios usaron el miedo y qué miedo generaron y sobre todo se lo generaron al gobierno.
Los propietarios de los ingenios señalaban que la paralización de las actividades, cito, acarrearía el quebranto económico y social para gran cantidad de obreros de fábrica y surco, y también un mayor déficit en el abastecimiento del azúcar que el consumo nacional reclama y cuyas responsabilidades no podrán ser achacadas a los ingenios. En ese sentido, podemos decir que los empresarios construyeron un miedo bifronte, donde el temor por el derrumbe de sus facultades y el avance de la indisciplina obrera engendraba uno mayor o dos mayores, que era el desempleo y el desabastecimiento. Y en ese sentido, azuzaron esos miedos para lograr que las agencias estatales intervengan y pongan coto a las huelgas. La magnitud de la percepción de amenaza vivida por los empresarios completa su sentido cuando se incorpora una variable más, que es la debacle política que viven los empresarios azucareros durante el peronismo. Acostumbrados los empresarios a lidiar las campañas electorales, patrocinar redes partidarias, detentar puestos en las estructuras de los partidos tradicionales y ocupar cargos electivos, la irrupción del peronismo marcó el ocaso político de los empresarios. De hecho, en Tucumán en 1953, por primera y única vez va a llegar un obrero ferroviario a la gobernación de la provincia. Pero durante todo el peronismo, sobre todo obreros azucareros, llegan a la legislatura provincial. En ese sentido, la sindicalización obrera, de la que venimos hablando, alentó una transformación de los liderazgos y de las prácticas políticas que impactó de lleno en las identidades partidarias. Los sindicatos se convirtieron en el epicentro de un nuevo armado de poder que desafió los históricos entramados de los empresarios azucareros. Por tanto, es viable suponer que para los empresarios los miedos y la intranquilidad vividos en los ingenios fueran aún más lacerantes frente al poder político ganado por los obreros, quienes se convirtieron en senadores y diputados provinciales. La postura desafiante de los obreros en los ingenios se apoderó del recinto legislativo, espacio históricamente ajeno. Hasta el primer peronismo no había llegado ningún obrero a la legislatura provincial, y convirtió la interpelación a los empresarios en un asunto público. Hay un evento, una discusión muy significativa cuando se intenta avanzar en una ley que obligaba a los empresarios azucareros a levantar hospitales así de última generación en sus pueblos, cuando uno de estos obreros que llega a la legislatura denuncia la mala atención de los médicos en los ingenios y señala quienes al ser copropietarios o familiares de los empresarios no recetaban medicamentos por un valor superior a los 6 pesos o simplemente recomendaban purgantes o cafeaspirinas sin importarles la enfermedad del paciente. Esto lo reafirmó un obrero del ingenio Mercedes. Y reafirmó su denuncia al señalar que no ha faltado la insolencia de un administrador de ingenio que diga a su médico: sepa que el ingenio está para fabricar bolsas de azúcar, no para curar enfermos. Entonces, a las huelgas que vivían los empresarios se le suman las interpelaciones legislativas, las pérdidas de su poder político, y como contrapartido van a azuzar el miedo al desabastecimiento como una forma de encender el arma oficial e impulsar la capacidad arbitral y regulatoria del Estado. Lo que intentaron y lo que finalmente el Estado también va a promover es que antes de declararse las huelgas se conformen estas instancias de negociación paritaria y que primero, antes de declarar un paro, se agoten estas instancias de negociación sectorial supervisadas por las agencias estatales. En este contexto, cada vez con mayor énfasis, el desafío obrero expresado en los paros se conjugó con los llamados de los organismos del Estado a la disciplina y a la productividad. El gobierno le empezó a reclamar a los sindicatos que primero acudan a las instancias formales de negociación para evitar la declaración de huelgas. Sin embargo, la recurrencia de los paros sin acceder a formas de mediación llevó a que muchas de estas huelgas sean declaradas ilegales por la Delegación Regional de la Secretaría de Trabajo y en algunas ocasiones también llevó a la intervención de los sindicatos. De esta forma, los miedos circularon y se retroalimentaron. El temor al desempleo y el desabastecimiento del azúcar, agitado por los empresarios, se convirtió en una preocupación para el gobierno peronista
que llamó a los obreros a evitar los paros y aumentar la productividad. Pero lejos de aquietarse, las demandas recrudecieron y el punto álgido y sin retorno de esta situación tuvo lugar en 1949, cuando la FOTIA declara una huelga general que dura 46 días y la decisión del gobierno fue contundente. Interviene al sindicalismo azucarero, interviene a la FOTIA, declara ilegal el paro. A decir de las autoridades, la huelga se había desatado sin que mediaran causas que lo justifiquen y sin haberse interrumpido las negociaciones. Al unísono se subrayaba que la actitud revestía agravantes porque peligraba el normal abastecimiento de un producto de primera necesidad. A la ilegalidad de la huelga se le sumó el cierre de los locales sindicales, la detención de 60 dirigentes azucareros y la intervención de FOTIA. La huelga y un ciclo del sindicalismo azucarero se levantó luego, como señalé, de 46 días. Perón, cuando concluye la huelga, le da un aumento salarial que ni los obreros reclamaban, mucho más alto. Difunde por radio un discurso, es decir, interviene el sindicalismo, pero a su vez le da un aumento salarial muy alto, y utiliza la radio y brinda un discurso que es, bueno, muy socorrido para todos los que estudiamos peronismo, porque va a nombrar uno por uno a todos, dice él, los malos dirigentes quienes, valiéndose de una necesidad, utilizaron a los trabajadores como trampolín para sus aspiraciones políticas. Confusionismo aprovechado por la oposición, especialmente por los comunistas, que formaban las células de agitación partidarias del norte. Y esto es una nota de color. Bueno, no de color lo que pasó con el archivo de FOTIA, que fue incendiado en la última dictadura militar, así que no tenemos documentación de primera mano del sindicalismo azucarero, pero la nota de color es que todas las minutas, los comunicados, los expedientes vinculados a la huelga azucarera del 49, curiosamente se encuentran en Buenos Aires en la sede del Partido Comunista. Así que capaz que Perón tenía algo de razón y había más de un infiltrado en la FOTIA. Bueno, finalmente, en síntesis, creo que situarnos en los ingenios azucareros en los primeros años de la experiencia peronista constituye un observatorio privilegiado para reflexionar sobre el miedo y la forma en que obreros, empresarios y el propio gobierno lo vivieron y politizaron. Así, durante los años analizados, los usos de esta emoción se cargaron de sentidos e intencionalidades que cada quien construyó y asusó, abrevando en sus experiencias, intereses y expectativas, ¿no? Y aquí volvemos un poco a la pregunta de la sesión anterior. Miedos que circularon, se retroalimentaron y potenciaron unos a otros. Bueno, muchas gracias por la atención.